Fin de espacio. Es la nueva sensación, la nueva generación, es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier, de la villa hasta Blaquier, surca como flash, el saltarí. Hay un bombo criminal, un relámpago virtual, hay enanos corriendo por ahí. Hay mujeres que no son Miller, pifia su poción, yo recién llegado de Chacarí. Rebotín, rebotan, de la vera, verala, de la pista a la cabina, todo bicho tiene encima. Tengo los dedos súper sensitivos, tengo los ojos de Darín. Y en esta danza soy re sin corona, y en esta danza que no tiene fin, yo voy saltando sin par, voy a quedar como Ale. Que esta mina me buscó, que esta mina me encontró, que esta mina no me quiere dejar. Yo no entiendo qué hay en mí, yo no sé qué pasa aquí, solamente déjenme mirar. Yo casi soy doctora y no duermo ni una hora, a veces veo al bisabuelo con los regos en la cocina. Yo soy Flo, el nuevo chico top. Arranco miércoles saliendo de la oficina. Todo el mundo saltando contento, porque allá afuera espera el pared. Y yo me elevo al compás, y yo sin paz, que desde acá veo verde. Y todo el mundo saltando contento, porque allá afuera espera el pared. Y yo me elevo al compás, y yo sin paz, y desde acá veo verde. Y en esta danza soy rey sin corona, y en esta danza te bailo en un trin. Yo voy saltando sin paz, voy a quedar como Ale. Es la nueva sensación, la nueva generación, es un salto, es un frenesí. Historia de una pasión. Iniciando el tercer año consecutivo. Por FM Horizonte 91.7. La historia contada por sus protagonistas desde el lugar que les tocó vivirla. Jugadores, técnicos, dirigentes, hinchas, empleados, contándonos sus sentimientos. Historia de una pasión por FM Horizonte 91.7, miércoles de 21 a 22. El tuyo, del mío, del más grande del interior. De la vera, verala, de la pista a la cabina, todo bicho tiene encima. Tengo los dedos súper sensitivos, tengo los ojos de Darín. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy buenas noches, como la costumbre de todos los miércoles, 91.7, 21 horas, Historia de una Pasión. Programa número 94 ya. 94, muy bien, Milton. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Milton? Muy bien, bastante bien la verdad en esta noche. Linda noche, para los que les gusta el invierno. Para los que les gusta el invierno, la verdad que le están pasando muy bien. Sí, no es mi caso, pero bueno. Bueno. Acá estamos. Y con Mauricio. Que el otro día quisiste decirlo al final y yo te corté muy abruptamente porque estábamos recontrapasados con el tiempo. Vamos a decirlo ahora y después si tenemos tiempo al final del programa repetimos todo tu speech. Exactamente. Recuerden que nos pueden ver en vivo en nuestro canal de Facebook de Radio Horizonte 91.7. Además se pueden comunicar con nosotros al WhatsApp al 341-547-8036. Y para participar de los sorteos, lo único que tienen que hacer es suscribirse a nuestro canal de YouTube Historia de una Pasión OK y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram Historia de una Pasión OK. Perfecto, como siempre. Se viene el programa 100 dentro de poquito y Es dijimos verdad. que vamos a hacer unos sorteos, pero más que sorteos vamos a hacer unos regalos. Yo ya tengo algo en mente, ya vamos a ir tirándolo el... Mirá que debemos regalo del último sorteo. No, pero esto va a ser en vivo, y no va a quedar registrado ahí. Vamos a hacer unos regalos que yo más o menos lo tengo pensado. Tenemos que averiguar qué lotería sortea a esta hora mientras dura el programa. Una nocturna. Una nocturna a esta hora y le vamos a regalar 2 números a cada cliente, a cada oyente. Sorteamos el álbum del mundial completo. No, cosa de niños. Cerca. Cosa de niños. Le vamos a que elijan 2 números los oyentes, cada uno, del 00 al 99. Sí. Y acá vemos en vivo el sorteo y los 3 o 4 primeros, los que tengan esos números, van a tener regalos nuestros de cosas referidas con ellos. Después lo vamos a organizar. Levantamos esta semana muchos seguidores en Instagram. En Instagram, sí, Gracias señor. Bueno, eso lo maneja. al New, el museo, al blog. Bueno, ese trabajo suyo. Don Mauricio, ¿cómo le va? Buenas noches. Bien. Bueno, pero es parte del grupo ya el blog. Absolutamente. Entonces, bueno. Absolutamente. También le hicimos promoción sin saber que iba a estar hoy el invitado. También le hicimos promoción. Viene haciendo promociones. Porque él ahora va a hablar de su trabajo también, que lo tiene digitalizado y todo, y lo estaba ofreciendo para aquellos lectores que los quieran comprar. La verdad que yo tuve la oportunidad en su momento, los tengo, que deben de estar guardados, no sé si los tengo, pero todas las revistas y están muy un hermoso número que ahora nos va a contar también, porque aparte de lo que hace habitualmente en el programa, que ya es la tercera o cuarta visita, cuarta visita, es parte del programa ya. Sí, ya es parte del programa. Le vamos a pedir que nos cuente toda esa parte que vos estabas diciendo. Hola Martín, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? No te habíamos saludado. Hola Leo, que al final no te saludé, entré rápido, tarde. Por favor. Bueno, hoy Leo Volpe, como seguimos, dijo... En realidad seguimos, es una continuación del programa anterior. Es una continuación, sí. Historia y ahora seguimos con historia. Y ya tiene datos que Valeria no nos dijo la semana Pero pasada. vamos a dejar de todas maneras que... No, obviamente. Que Valeria, sí, que Termine, realmente ha hecho una termine. excelente investigación. Estuve escuchando el programa pasado, la verdad que excelente. Estuvo, sí, Muy, un programa muy que hermoso. salió muy lindo, con mucha data, y a raíz de lo que dijo Valeria, Leo ya también hizo está tirando algunas cositas que vamos a esperar que venga la versión oficial. Después lo Habló muy bien igual va, de Leo, porque va a ampliar Sí, lo Valeria. quiere. porque ha sido siempre muy respetuoso y todo. No, pero aparte empecé. Respetuoso de la fuente. Absolutamente. Bueno, sí, Que- en historia que no las pasa. fuentes son fundamentales. Sí, No todos opinan lo mismo, pero bueno, no importa, eso ya viene por mi Esa cuenta. es otra historia. No, lo hablamos el otro día, o sea, siempre, y está bueno que escucharlo de la voz de los protagonistas, el que lo quiere escuchar y Valeria lo dijo, siempre ella estuvo dispuesta a Claro, todo, no sí, es que sí, es cierto. escondió Siempre muy buena predisposición. información, nosotros fuimos invitados, como yo le dije con todo respeto, tenemos todas las fotos de las cosas que nos dejó sacarle fotos de ese día y digitalizar. Nunca la hicimos pública por un tema de respeto también, porque la idea era otra, pero tiene realmente un museo de lo que es. Sí, Claudio. muy interesante, tuve la oportunidad Y de como ir a la explicó casa. ella también, de las mujeres de la familia tenían tiempo para hacer, no un diario íntimo, un diario de la familia, o sea, Claro. contando. Entonces, bueno. Y que de hecho lo llevaban, o sea, está escrito el día a día de la familia. Porque Newell. como decíamos el otro día, atrás de la pasión y todo eso, hay un apellido
Claro, de por una supuesto, familia, de una digamos. familia, claro, Que- exactamente. que Sí, es el sí, único sí, club sí. en Argentina, que, por lo menos lo de primera. Sí, los de lo que se conocidos, conoce, Sí, bueno, sí. vos Leo también. Y además, a nivel mundial, o sea, a nivel mundial de los equipos- más importantes, porque podemos a lo mejor buscar alguno, pero no tienen la relevancia y la importancia que tiene que Newell's. tiene News, eso fundamentalmente, pero también porque han dicho, bueno, sí, San Martín es un nombre de No, una bueno, pero persona, es distinto porque es está Sarmiento aplicado de hacia Junín también, de claro, Resistencia, es Sarmiento, otra cosa, Belgrano, ¿no? o sea, hay muchos Claro. de ese ejemplo. De Sí, próceres. próceres, claro, Claro, no, pero no, es, no de una es el... persona, digamos. Está Claro. el Bisterman de Bolivia, que también se refiere a un aviador, o sea... Claro, no, nombres en de referencia propios hacia hay alguien. muchos, pero como Bueno. el caso de Newell's, no encontrás demasiados clubes que tengan ese condimento y sobre todo de la importancia y la trascendencia que tiene Newell's. El único Claro, que a lo mejor en alguna serie, en alguna claro, liga perdida de la creo que de alguno África, por ejemplo. hay. No sé. El único que se me ocurre aproximadamente similares en Chile es Fernández Vial, pero no tiene la magnitud ni la trascendencia claro. que tiene Newell's Ajá. y que tuvo incluso Newell's también para la historia, en este caso, del fútbol argentino. Sí, de hecho, yo que sigo el fútbol, lo leo, estoy más o menos, vos me nombraron un club que yo no lo había escuchado. Claro, Te digo la sí, verdad, o sea, claro, no un es, club chileno. no es un Sí, nombre sí, pero que no está en los lo- primeros planos hoy en día, Absolutamente, claro, no, absolutamente. por eso no es fácil encontrar un ejemplo como el de Newell's. Tan sí, que hay cercano. una familia detrás como, Claro. bueno... Sí, tal cual lo dice decía Martín, Martín. lo decía Valeria Sí, el otro tal cual. día, Sí. es bien familiar la cuestión. Claro. Y que esté reflejado de la forma que ellos lo tienen en un día a día, en un diario anotado, la historia de la familia, es llevar la historia de News. Exactamente. Del club también, porque digamos, es lo mismo. Sí, tiene Así su que- su origen dentro del colegio. Leo, vamos a contarnos un poquito qué es lo que estás haciendo antes de entrar en el tema, Bueno, en para primer lugar, continuar con los micros que venimos haciendo cada vez que nos Sí, visitás. sí. Bueno, Eh, saludar a todos los oyentes, a ustedes, gracias por la invitación. No, por favor. Y bueno, yo creo que retomando un poco lo que decía Martín con respecto a las fuentes, que a mí no me parece un dato menor, sino que me parece que es fundamental para hacer una investigación seria. Y siempre en las investigaciones que he hecho y si empiezo una investigación nueva, tengo presentes siempre las fuentes y también el problema que pueden llegar a tener algunas fuentes, que son algunas contradicciones, y por eso es importante no quedarse también con una sola fuente. Bueno, En el caso de las absolutamente. fuentes escritas, ¿no? Fundamentalmente, claro. Del momento, como pueden ser periódicos o documentos oficiales, es importante cotejarlos y a partir de eso se hace una reconstrucción de la historia. Claro, afortunadamente en algunos casos, como es el de Newell's, tenemos a Valeria, ¿no? Claro. Que tiene Sí, mucha sí, hay una documentación fuente, claro. por haberlas guardado, ¿no? De la familia y tiene muy buena predisposición también, que es lo importante. Pero siempre cuando se hace una investigación histórica es importante ser cuidadoso de las fuentes. A veces se realizan hipótesis porque no solo, a ver, en el caso en este caso de los orígenes de Newell's e incluso de la familia, ¿no? Sino en muchas investigaciones, tanto en el ámbito del fútbol como en otras áreas, se van a encontrar a veces algunos inconvenientes que tienen que ver con las Sí, fuentes. sobre todo cuando es algo relacionado con un dato puntual, Claro, estamos hablando de formaciones fuentes de que se equipo. contradicen. Cuando había en una época muy poca información, tal vez el origen pongo el ejemplo, de una formación de un equipo, un nombre mal escrito, de un solo lugar donde se lo puede hallar, sí. se traslada en el tiempo. Por eso, o sea, se va... a veces persisten algunos errores que a veces no es una cuestión de una que no haya una buena, digamos, predisposición o voluntad claro, de quien lo investiga. A veces sí, ¿no? Y otras no. Pero sí es cierto que hubo algunas fuentes
Y bueno, yo también cuando empecé, cometí ese tipo de errores que tomaron en este caso estamos hablando de los orígenes del fútbol de Rosario, que brindaron algunos datos sin cotejarlos demasiado, pero claro, dejaron una base para después poder investigar, que es enorme, como es Cipriano Roldán, con Anales del Fútbol Rosarino, con el libro, ese primer tomo, después no sacó otros tomos, que llega hasta el año 1914, después, bueno, previamente publicó en el diario Tribuna, siempre, todos los días publicaba, desde 1957 hasta 1959, publicó diariamente Anales del Fútbol Rosarino, una columna, desde los orígenes hasta el año 1941. Y claro, es una base impresionante, pero que contiene muchos errores. Claro. Lo mismo, la de Cipriano Roldán. Y después la de... Cipriano Roldán. Cipriano Roldán fue un periodista, o por lo menos un cronista, diría yo, deportivo de los primeros años del amateurismo, del fútbol rosarino. Y claro, dejó realmente un compendio que para quien le gusta la historia de los orígenes del fútbol de Rosario es una base realmente fundamental para empezar. Sí, pero claro, después cuando uno va ahondando en el tema, va investigando cada vez más, con más rigurosidad, claro, te das cuenta que hubo datos que los brindó a la ligera. Claro. Digamos, como para poder entenderlo de alguna manera, porque, bueno, a memoria, y ahí se cometieron varios errores, lo mismo con la otra fuente que es de la casa, que escribió el libro Puntapié Penal también. Y en el caso aquí puntual de Newell's, los problemas que podemos tener en cuanto a, porque escuchaba del apellido, que es cierto, de Ana Margarita, ¿no? Que viene de larga data la confusión, pero bueno, eso ya va a quedar aclarado, ¿no? Con lo que seguramente estuvo... y eso hasta teniendo en cuenta... No, viene de larga, claro, fuentes documentales de larga data, incluso ya desde la época de un censo, por ejemplo, en Londres, de 1871. Claro. O sea que... Y después también agregó más confusión al asunto una nota del diario Democracia, aquí de Rosario, del año 1953, en ocasión de las bodas de oro de Newell's, donde se brindaron realmente muchos datos interesantes sobre el colegio, pero algunos de ellos con algunos errores. Por ejemplo, decía Jockinson. Claro. Sí, claro. Literal, en esa nota. Y bueno, eso también alimentó a que esos errores se hayan repetido a lo largo del tiempo después, porque estamos hablando ya de una nota que tiene sus años, 1953. Claro. Entonces, bastante tiempo, claro. Lo que hizo que, bueno, se alimenten ciertas confusiones. Sí, aparte había que armar el diario, en esa época se armaba todo completo. Claro, sí, por eso. Se equivocaba en una letra y salía toda la impresión. Y salía exactamente. Por más que había correctores, sí, en ese momento sí, los diarios, que si lo hubiera hoy tendrían un trabajo. Y no saldría nunca el diario, lo estaría corrigiendo más que lo que... Pero igual, Leo, o sea, a todo, me parece que en algunas cosas se busca también como buscar una controversia, buscar datos. Pero acá no lo dice, que a lo mejor no termina siendo relevante para la historia. Para la historia, tal cual. Pero vos decís que se buscan esos datos por conveniencia. No, pero muchas veces hasta mismo dentro de gente de Newell, digamos, que a veces se busca así, pero este detalle, esto, si pasó, no, se hace interpretaciones sobre la historia. Que no sé si van a aportar algo real, digamos. No, que sea un punto relevante en la historia, que cambie algo o que marque algún hito puntual o algún hecho. Sí, fecha, o sea, son datos importantes, muchos, pero en otros se le empieza a buscar interpretaciones. Que no van a quedar nunca dilucidadas, porque no estamos dentro de la... No, la persona buscaba esto, tenía esto
estos pensamientos, se partido cometen político, errores que a veces- por intentar, yo diría que se cometen anacronismos bastante graves cuando se le quiere dar una interpretación actual claro, a sucesos y hechos y personajes que vivieron en otra época y en otro siglo. Y creo que ahí se cometen bastantes Bueno, un poco, errores. atado a esto que están comentando ustedes, lo comentaba Valeria en el programa anterior, donde había que ubicar, por ejemplo, a la mujer en el contexto de esos años. Exacto, del no siglo XIX. trasladarla ahora Claro. como si fuera un hecho actual. Actual, exactamente. Claro. Y ahí, bueno, se cometen anacronismos bastante, groseros, quizás. ¿sabes? Sí, Graves. sí, sí. Sí, graves, sí. Realmente uno no termina nunca con León. Mirá que hace años que lo tenemos y no termina nunca de aprender o de escuchar o de enterarse de cosas nuevas Cosas que para no habíamos- nosotros. Y cosas que no Y mirá habíamos que lo hemos escuchado. Y lo charla escuchamos y lo tenemos a mano y lo consultamos permanentemente, pero siempre hay algo nuevo que aporta. Vamos a retomar la serie Leo Volpe en Historia de una Pasión FM Horizonte para Perfecto. continuar. En los otros programas habíamos llevado un hilo correlativo desde el nacimiento de Isaac y habíamos llegado hasta el 31 cuando terminaba el amateurismo y comenzaba el profesionalismo. Exacto, exactamente. Contanos un poco el contexto y la generalidad de lo que fue el profesionalismo en la Rosarina. En la Rosarina, claro que se da el mismo año que en Buenos Aires. Que el mismo año que se crea la Liga Argentina de Fútbol, que crea el campeonato profesional para los clubes de Buenos Aires, ¿no? ¿Había alguna relación entre Sí, a ver, las dos ciudades, digamos? sí, las por dos- supuesto. Aparte, para poder comprender bien cómo se gesta el profesionalismo, hay que comprender también los años previos y lo que es el amateurismo marrón. Exacto. Porque de esa manera, claro, vamos a poder comprender cómo se llega al profesionalismo. No es que de un día para el otro Sí, sí. dijeron, bueno, muchachos, vamos a empezar a pagar a y- pagarles claro. y porque no queremos ser más amateur. No. Fue en realidad más que nada blanquear la situación Que ya que estaba ya, de hecho, claro, como decís Carlitos, estaba ya presente desde muchos años antes. Claro. De hecho, yo te diría desde varios años antes, no solo desde una década anterior, sino ya de fines de la década de 1910. Es Ajá. decir, estamos Mira. hablando, por ejemplo, 1917, 1918, ya hay casos Ajá. donde otros clubes acusan a jugadores de clubes rivales de cobrar por precisamente su desempeño como futbolistas. Lo que se denomina el amateurismo Sí, marrón, que tam- pasaba en todos Sí, sí, lados, en en todas todo partes el del mundo mundo, en es todas una- partes sí, del sí, sí, mundo. sí. Esto pasó también en Era Europa. muy repetitivo. Era algo muy repetitivo, tal cual. Sí, era algo que la época ya iba llevando, arrastraba llevando, para eso. claro, O sea, para que el futbolista, que además cada vez tenía más exigencia, ahora, tenía claro, como vos decís una necesidad de 1917, cobrar, de 18, ser yo lo profesional. tenía focalizado después del 25, 26, después de los Juegos Olímpicos. Claro, bueno, en ese más o momento menos se ahí, pero empezó vos cada decís que vez vienen más, antes, claro. viene de antes y cada vez empezó a plasmar más en más equipos Claro. que tenían jugadores que les pagaban de manera encubierta, por ahí Sí, los sí, sí. contrataban Para limpieza para- del club. claro, exactamente. El sueldo era porque limpiaban el club. sí, por ejemplo. o le daban un trabajo, porque además los dirigentes también tenían a veces cargos públicos o tenían sus negocios. Claro. Entonces, claro, los empleaban, entre comillas, en otros trabajos, pero les pagaban en realidad por su desempeño Por como jugar al jugadores. fútbol, claro. De hecho, Claro, porque ya tenían que jugar, tenían que jugar, iban claro. dejando su actividad a base. pero Claro, también tenían que sí, vivir, digamos. y tenían o sea, que vivir de alguna claro. manera. Y por ejemplo, para 1900, ahora voy a ahondar por qué Sí, dije sí, 1917, no, pero- porque hay casos puntuales, hecho incluso puntual. que tocan a Newell's de Ajá. cerca. Y Ya habíamos hablado, hay una película inglesa muy que cuenta sí, los hay una comienzos serie en de una Netflix serie, muy interesante. Caballeros,
Juego de caballeros. Juego de Un juego de caballeros. caballeros, creo que Un se juego de llama. La caballeros. vi en Hay pandemia. algunos datos que dicen que son erróneos, por Sí, algunos sí, lados que... sí. O sea, Sí. como que los jugadores... Pero te los ayuda a jugadores están entender. cambiando, pero te ayuda, eso a lo que iba. Te Claro. ayuda a entender la época Claro. y cómo se pasa del amateurismo al profesionalismo, Sí. porque es algo que había muchos, los que empiezan a jugar, mucha gente que jugaba al rugby, que tienen otros valores, que hasta el día de hoy muchos de esos valores los siguen teniendo, que se juega, bueno, hoy ya se profesionaliza el rugby también. Sí. Se profesionaliza, pero no A era... nivel del fútbol, claro. Claro, no, pero aparte lo jugaba gente de plata. Acá se empezó a tomar un deporte nuevo en el que se incluyó obreros de las fábricas que tenían los mismos dueños. Claro, Y, y bueno. ese proceso en Inglaterra se dio mucho tiempo antes. Claro. Fíjense que, por ejemplo, esta serie está ambientada en la década del 80 del siglo XIX, en los años 1880. Y eso se da en Inglaterra precisamente en esos años. Aquí en la Argentina se dio precisamente entre finales de la década del 10, estamos hablando más precisamente de 1917, porque ahora voy a nombrar unos casos puntuales, y se da a lo largo de toda la década después del 20, hasta que llega el punto de inflexión, ese quiebre en 1931, con ya la implementación del profesionalismo. Claro. Sí. Buenos Aires, Rosario y Santa Fe, que fueron las primeras 3 ciudades en tener un campeonato profesional en la Argentina. Después Montevideo, en Uruguay, en 1932 también adopta el profesionalismo ya blanqueado, porque esa situación también pasaba en son las Uruguay. ciudades a las que cayeron primero el ferrocarril. Claro, son como ciudades muy cabecera, importantes. Con muchos inmigrantes Claro, sí, ingleses, alemanes, irlandeses, Sí. que ya venían con esa costumbre. Claro, de sus ciudades de origen. Por eso también hay muchas confusiones en los primeros años de la difusión del fútbol en Argentina, porque cada inmigrante que venía, por ejemplo, de un lugar distinto, diferente, no solo de Gran Bretaña, sino de la misma Inglaterra o de la misma Escocia o Irlanda, tenían las reglas que jugaban en su país, en su claro, ciudad, en su ciudad. y cada ciudad tenía sus reglas. Estamos hablando en los albores, ¿no? Entonces, claro, había ciertas confusiones hasta que, bueno, empiezan a organizarse mejor. Claro. ¿No? Pero bueno, ese es otro tema, no vayamos. Sí, ya. Martín te Por el tema del preguntaba algo profesionalismo. No, o sea, a lo mejor lo del Del Mundial también Mundial. del 30 había influido también un poco... en el del 34 más que en el del 30, ¿no? Sí, ahora vamos a ver un problema que tuvo Argentina puntualmente con el Mundial del 34, ¿por qué manda ese equipo? El de Claro. Italia. El de Italia, claro. Y en el Mundial del 30, en realidad el conflicto fueron huelgas en el año 1930 y 1931, llevadas a cabo por los jugadores que pedían más libertad a la hora de traspasos a otros clubes. Claro, la situación no dio para más. De hecho, en 1929, el club Fisherton, de aquí de Rosario, denunció y dijo, digamos, en un comunicado, los dirigentes expresaron en un comunicado que era el único club amateur verdadero de Rosario. 29. Uno solo, 1929, que el Claro. resto de los clubes les pagaba a los jugadores precisamente para que hagan su desempeño como futbolistas. Claro. Ya en 1929 se llegó a un punto que ya no se podía sostener claro. más, porque, claro, era algo que caía de maduro, que necesitaban blanquear esa situación, porque los propios futbolistas también reclamaban derechos. Claro. Por eso hay una huelga muy grande en Rosario, también en Buenos Aires, en 1930, y otra huelga muy grande en 1931, que da origen precisamente Al profesional. ya al que se blanquee completamente el profesionalismo en 1931. Bueno, en Buenos Aires se crea la Liga Rosarina, la Liga Argentina de Argentina. Fútbol, que después va a dar origen a la AFA tras la fusión con la que había quedado amateur. Eso se da en el 34, en noviembre de 1934, Sí. y en Rosario se crea la Asociación Rosarina de Fútbol. Se van todos los clubes importantes que van a conformar la Asociación Rosarina de la Liga Amateur, de la Liga Rosarina de Fútbol, y crean la Asociación Rosarina de Fútbol. Siguió estando la Liga Ajá. Rosarina de Fútbol, que organizó campeonatos amateurs, que permaneció hasta 1935 con un cambio de nombre. En realidad se disolvió antes. Sí. Ya en el 33 era otra.
que no era la misma de que se había fundado en 1905, pero que retomó y ya en 1935 ya cesa las actividades completamente y bueno, el profesionalismo ya estaba afianzado. Pero para ir al comienzo de esto que decía del amateurismo marrón, hay un caso puntual en 1917, dos casos puntuales, que son el de los hermanos Cheli y el de Atilio Badalini, que fueron suspendidos por la Liga Rosarina acusados de profesionalismo, cuando jugaban en Gimnasia y Esgrima de Rosario. Es decir, se los acusó de cobrar cuando jugaban para Gimnasia y Esgrima de Rosario. Justo los había incorporado Newell's. El mismo año, claro. El mismo año, y no pudieron jugar ese año de 1917, y bueno, se los incorporó al colegio. Tanto a Badalini, a Tilio Badalini, y a los hermanos Adolfo y Ernesto Cheli, que venían los tres de Santa Fe, se los incorpora al colegio. Después fueron habilitados por la Liga Rosarina y ya en 1918 pueden jugar. Newell's sale campeón después de bastante tiempo en la Liga Rosarina, porque había armado un buen equipo. Pero ya tenemos un caso puntual de amateurismo marrón en 1917, con datos comprobados. Eso se incluso comprobó, suspensión, eso quedó comprobado, claro, suspensión. Y hubo otros jugadores también de otros equipos, no solo de Gimnasia y Esgrima de Rosario, sino de otros equipos que también fueron acusados de ser profesionales. Porque ellos habían venido desde Santa Fe. Desde Santa Fe a Gimnasia de Santa Fe era... vinieron Adolfo Cheli y Ernesto Cheli, vienen de Colón, los tres vienen de Colón, y Atilio Badalini también, los tres vienen de Colón a Gimnasia y Esgrima de Rosario. Que era, en ese momento ya era Gimnasia y Esgrima, o era... Ya era Gimnasia y Esgrima, había dejado de ser argentino en 1915, 2 años. Cambió el nombre y adoptó precisamente la denominación que tiene ahora, claro, para abarcar más a lo que practicaban más ampliamente. El que lo lee en el diario y no sabe, por ahí va a leer los diarios argentino, claro. Como argentino, no es argentino Rosario, que en ese momento tampoco eran embarcaderos. Y después Nacional, claro, después Nacional. Claro, argentino era el actual Gimnasia y Esgrima de Rosario, que obtuvo, o adquirió, mejor dicho, el nombre actual en 1915. Y claro, en 1917 ya tenía ese nombre e incorpora a los tres santafesinos, y bueno, son suspendidos por la Liga Rosarina. Justo los había traído Newell's. Habían jugado en 1916 para Gimnasia y Esgrima. Tenía un buen equipo. También estaba Humberto Ligonati, que es hermano de Julio, que después fue a Newell's. Claro. Y tenía buen equipo en esos años. No sale campeón nunca Gimnasia y Esgrima, pero tenía buenos equipos en ese momento. Leo, una pregunta. Sí. Porque muchos de los clubes que hoy se conocen como Provincial, como sí, tenían en su momento, se sabe, digamos, como que se dedicaron a otros deportes y dejaron de darle tanta importancia al fútbol y quedaron, bueno... ¿El por qué? Bueno, claro. Atlético Rosario deja de ser fútbol por un tema de violencia. Sí, por un tema puntual de violencia en 1916, y fue, claro, uno de los pioneros. Y después me dieron información que en el club que siguió jugando al fútbol, pero de manera en torneos amistosos, partidos amistosos con equipos de casas comerciales, siguió formando equipos de fútbol hasta los años 30 seguro, pero no de manera oficial en la Liga Rosarina, que dejó de jugar, claro, profesionalmente, por ejemplo, no jugó nunca. No llegó y... Claro, dejó en 1916. También tuvo una merma importante de jugadores por la Primera Guerra Mundial, que se fueron muchos. También un recambio, ¿no? Generacional, y bueno, eso hizo que también forme grandes equipos, se dedicó a otros deportes, un club multideportivo. Y los otros, por ejemplo, que nombraba Martín, Gimnasia, Provincial, y Provincial fueron dejando paulatinamente. Volvió en el 2001. Claro, hace pocos años. Pero jugó hasta el 66, hasta 1966. Claro, no salió del ámbito de la Rosarina. Entonces eso hizo también que no amplíe sus horizontes, como lo hicieron Tiro Federal en su momento, Central Córdoba y Argentino. Claro. Tiro Federal, Central Córdoba, Argentino, Newell's Central. ¿Y qué otro viene desde los orígenes, extendido en el tiempo? Esparta, claro. Coronel Aguirre. Coronel Aguirre
si bien es un club bastante antiguo, del año 1924, empieza a jugar en la década del 60 en la Rosarina. Recién en el Sí, 60, sí, en la claro. década del 60. Pero Esparta no, Pero Esparta es fundador de la Liga fundador Rosarina de la de Fútbol liga. de 1905. Claro, Olimpia, el anterior, no No, la el escuela de nuevo. fútbol ahora, que es del año 77. Pero hubo un Olimpia antiguamente que, sí, en la década del 10 jugaba en la Liga Rosarina. Bueno, hubo muchos equipos, Belgrano, que Libertad, hoy está el club, Belgrano fue un que equipo muchos que pasan jugó... por la esquina y ni saben que estuvo Claro, militando en militó Dorrego, en la hasta calle el año Dorrego. 79, en la calle Italia Italia. y Rueda. Rueda. Italia y Rueda, tenía la cancha antiguamente a una cuadra donde Hay están los una monoblocks. especie España. de sede ahora. Sí, o tiene de una bar- sede, juega al con básquet. una sala de trofeos. Con una sala de trofeos. Hay un lindo cuadro del club que salió, del equipo de Belgrano que salió campeón del 24, el único título en la Liga Rosarina, de Belgrano, en condiciones ahí poco claras, porque se habían quejado de un arbitraje que los perjudicó. ¿Y ese partido era gol gana o todavía no? Era un partido que definía el campeón de la Copa Ibarguren, que en ese momento era muy importante, era considerado campeón argentino de la temporada. Ñul la había ganado en el 21. Ñul la había ganado contra en la Huracán. edición del 21 contra Huracán. Claro, Belgrano salió campeón en el año 24 y juega la Ibarguren en el 26 por cuestiones de calendario, 2 años después, Claro. algunas desprolijidades, pero de todas maneras era un torneo prestigioso. Sí, sí, Y sí. en ese momento era campeón argentino de la temporada. Y claro, se jugaba en Buenos Aires ese partido. Bueno, había clara ventaja para los equipos de Buenos Aires. Y Belgrano, bueno, puso resistencia, iba ganando 2-0. Y bueno, ahí las crónicas dice que hubo Claro, esa contra un polémica, Boca, esa supongo yo, polémica. trasladado en el tiempo, me lo imagino, Un año Boca, 26, claro, que tenía gira buen del equipo, 25 a claro. Europa, o Sí, sea, sí, una sí, Boca muy Américo poderosa. Tesoriere como claro. arquero, Boca Bueno, tenía una buenos organización jugadores. parecida a la de hoy. Y había Cosa rara como la de hoy, digamos. Pero, y también ahí puede haber sido porque llegó un momento que había que profesionalizarse y muchos de los clubes, como Provincial, como Gimnasia, a lo mejor en el fútbol no quisieron No, bueno, pasar pero a en eso, el caso o- de Belgrano, Provincial, se sumaron al profesionalismo, fueron Claro. fundadores de la Asociación Rosarina, no el caso de Gimnasia, que deja el fútbol en el 22, después vuelve en el 35 y en el 36 participó de la liga, de la Asociación Profesional, pero después se vuelve a ir, es como que se acercaba y se iba Claro. del fútbol, estuvo un tiempo también en la, Sí. ¿se acuerdan? La liga comercial de la Rosarina. Tenía sus dudas. Claro, sí, es como que a muchos socios por ahí no les convencía practicar fútbol, a otros sí, pero bueno, en su momento llegó a tener buenos equipos. Bueno, aparte tenían varias categorías, o sea, por ahí se encontraba, juntaba a Newell Claro, A sí, contra Claro. Provincial B o Provincial C. Claro, sí, había varias líneas de divisiones inferiores y claro, eran campeonatos con muchas escuadras, digamos, con muchos equipos y con muchos jugadores que se inscribían diariamente a la Liga Rosarina de Fútbol, que bueno, que llegó a ser una de las más importantes ¿Qué equipos te del país. acordás de esa época, de esos 8 años del profesionalismo, Del profesionalismo de la Rosarina, de- que no hayan trascendido a No, más que porque ahí? sí, bueno, no tuvo muchos equipos La liga. la asociación profesional, claro, la liga profesional, es decir, el campeonato de la asociación rosarina profesional. Aprendices. Pero Aprendices Rosarinos es más antiguo, es de la época amateur, Aprendices Rosarinos. Pero sí, por ejemplo, hay uno que dejó de existir, que jugó hasta el 36 y lo rastreamos que seguía estando, por ejemplo, hasta el año 38 y habrá desaparecido en la década del 40, finales de los 30, que fue Washington. Ajá. No, Washington, había escuchado claro, Washington. que estaba en Barrio Belgrano, que de hecho tenía la cancha al lado de la del Club Belgrano, que en su momento estuvo en el barrio homónimo, después se muda en el 35 a donde Ahí, está hoy al el lado de la club, Estación Vila. muy cerquita de la estación Barrio Vila, muy cerquita también para que se puedan ubicar. Porque a en lo mejor- 1914 hay en uno de los diarios que estuve viendo el Sí. otro día, dice, no me acuerdo, no Sí, lo sí, tomé. sí. Encuentra el partido, se jugó en la cancha de Belgrano, al lado de la estación. Claro, Vila, estaba digamos, estaba a unas por ahí cuadras, cerquita. estaba a unas Era zona cuadras. rural, digamos. Era zona Claro. rural incluso hasta la Total. década del 30. Claro. Hasta entrada a la década, finales de la década del 30, principios de los 40, en una zona
mucho más descampada el actual barrio Belgrano que lo que es hoy. Le recordamos a la Y gente estaba que en la cerca de la cancha iglesia New- San Antonio de Padua, para que tengan... Ajá. Y enfrente Claro. de lo que era había sido la cancha de Newell también, porque había estado Muy en cerca... lo que hoy sería provincia claro. de Derqui. Sí, porque esa cancha de Newell's cuesta ubicarla, porque aparte fue incluso... estamos hablando de 1908. Claro. Si en los años 30 esa zona era descampada, imagínense en 1908 llegar. De hecho, la Liga Rosarina tuvo que poner un tranvía especial para que se puedan trasladar los hinchas a la cancha de Newell's en Barrio Vila, Vila. que en ese momento incluso era todavía Barrio Vila, que después pasa a ser Barrio Belgrano en 1910. El antiguo pueblo Eloy Palacios, Claro. que se anexa a Rosario, toma el nombre de Barrio Vila y después pasa a ser Barrio Belgrano en 1910. Pasa a tener el nombre actual. Y claro, por ejemplo, Washington jugó esos campeonatos profesionales. Los primeros. Claro, Los sí, del primeros. 31 al 36 jugó. Ya el del 37 y el 38 ya no lo juega. Yo cuento hasta el 38 porque ya en el 39 se da... comienzan en AFA, ya claro. en AFA los dos clubes de Rosario y ya es otra la historia, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, Washington sí es un equipo que podemos rescatar de eso. Una consulta, a lo mejor la otra de la Sí. charla también lo ha dicho, pero ¿cómo venía la relación? Porque en esos momentos se han jugado partidos con Nacional. Sí. Y antes, digamos, para la inauguración de una tribuna que... Sí. se incendia, creo que de Nacional. De Nacional de Y Montevideo, vuelve a invitaba a jugar, Newell, claro, que porque está el tenían trofeo, El trofeo, claro. Una amistad. Claro, Sí. ¿cómo se arma eso de que se hayan contactado también para jugar partidos en ese momento? Sí. Que no era No era como difícil. hoy, digamos. No, Llegar, pero jugar. había una amistad institucional entre Nacional de Montevideo, Newell's y Boca. Claro. De hecho hay pines, o Sí, pins, sí, que están mejor los tres. dicho, que Ayer están los estuve tres escudos. trabajando con eso. Es lo que Claro, estoy buscando del pin claro. ese. ¿Apareció el pin? A ver, a ver. Pero tengo Hay- ahora lo voy a incluso subir al hay Instagram. varias... Sí, ¿Vamos subilo. el pin? Te lo que los paso, Mauri, pins, porque le hice una buena impresión. son de la década del 30. De hecho hay uno que dice 1934. Sí. Hay otro, que ese está hecho en Uruguay, por la casa Tamaro, que hacía, bueno, medallas, pines. A ver. Ese es el que estoy haciendo mención. Que están los tres escudos de Boca, de Nacional y de Newell's, y dice 1934. No es un torneo amistoso ni nada. Hace referencia a la amistad institucional entre estos tres clubes. Ah, Boca, y Newell y podía, Nacional. Boca, Newell y Nacional, exactamente Milton, podían ingresar quienes tenían ese pin a las canchas de esos clubes. De los tres equipos. De los tres equipos. Hay uno que está hecho en la Boca, otra versión. Esta tiene mayor calidad. O sea, es como que cada... La otra es Esta el decís que es la de Nacional esa es la porque está en el de, centro. está hecho, aparte atrás dice Tamaro, Ah, que es una fábrica uruguaya de Montevideo. Hay otro que están los tres escudos como si fueran una especie de cartas, Sí. pero de menor calidad. Esa está más en Claro, o detalle sea, los como que escudos. cada como que Claro, cada una equipo tenía carta, tenía claro. cada pin diferente. O sea, cada pin El, de cada- el mismo pin, pero como si fueran tres cartas y con el escudo de una en cada, Ok. digamos, de cada escudo. Claro, porque- Ese está hecho en la Boca, en una fábrica Sí. de que estaba en la Boca, ahora no me acuerdo Ajá. el nombre. Porque en ese momento, digo, Y después hay uno de un trébol, principio de 1900. que no vi la parte de atrás. Mira. Ah. Así qué que no sé curioso dónde eso. se hizo. Son Un tres. Sí, son tres distintos que he visto. la lógica llevaría que ese del Trevo se haya Y, hecho que, acá. y yo diría que, Por lo- siguiendo la lógica, la tendría, lógica, pero claro. desconozco. Sí, la sí, verdad sí, que no, sí, no no vi la parte de no atrás, hay lo otro forma. sí. Pero ese no hay forma de saberlo, salvo que consiga el pin. Por ahí ¿No sabes decía. cómo llegaban esos contactos como para haber hecho? Porque el fútbol se estaba empezando a jugar, pero digamos... Sí, yo creo La que comunicación la verdad era que el distinto, origen de la los amistad en este conocimientos. momento no te la sabría decir. Porque No sé, a lo había mejor sido- tengo datos. Acá era Rosario, Buenos Aires Y Montevideo, claro. y Montevideo. Tres Pero, por ejemplo, centros Córdoba no en importantes. su momento. No, claro, no, eran esas tres se jugaba acá, instituciones. digamos, No, y cómo habrá inclusive sido la hay, relación yo con tengo Uruguay. un Bueno, libro escrito sí. por
por un periodista uruguayo que fue vicepresidente nacional de Montevideo, que me lo regaló en AFA. Claro, sí, verdad. Donde habla del torneo nocturno fundamentalmente, pero cuenta un poco la historia esa. Sí. De esa amistad. Y se los nombraba en aquella época como los 3 grandes de América. Claro, sí, siempre. Era una amistad importante. Cuando Newell's, por ejemplo, inauguró la tribuna de la cabecera norte en el año 1930, que bueno, se disputan una serie de partidos amistosos que se llamó Semana de Inauguración. Uno de los invitados fue Nacional. Que como decía Martín, otro en el fue 24 Boca. había el otro y el otro Gimnasia, que era importante porque había salido campeón en el año 29, claro. Pero fueron Boca y Gimnasia. Sí, está en la Está revista Rojinegro. Sí, con ahí. imágenes muy lindas, muy porque aparte de lindas, la calidad. claro, sí, impresionante. Una impresión bueno, satinada, y con el muy transcurrir linda. de los años, Sí. 41, 42, cuando se inaugura la Bombonera, el partido es contra Newell's. Claro, Se y aparte, inaugura por también. ejemplo, el primer partido de Boca cuando regresa de la gira del año 25 Era de 1909 con Nacional. es con Nacional, claro. con Con Nacional Nacional, el Aquí 31, y en Uruguay. el de 31 del 10 del 1909 de visitante, un partido amistoso. Jugó Manuel Paulino González. Y ese partido salió. Ganó Newell's 2-1, sí. 2-1 ganó ese partido. Sí. No tiene los datos en Claro, la cabeza. te está mirando, te está No, mirando sí, por eso. No lo sabe, lo sabe. Y el otro bueno, perdió, sí, se perdió Ma- 2-0. Ma- Madmaster, Bordavere, Hamblin, Redin, Ginocho, Gedinau, de Spar. Claro. Spar, que es alemán. Era alemán, sí. Ese lo encontré el otro día. Pariente de un compañero mío de la primaria. Mirá. Tenía en ese momento, yo, claro, era chico, una foto de 1909, Creo que el el único jugador padre alemán que tenemos. de Newell's. Sí. Era alemán. Sí, era Ajá. alemán. Sí. Por lo menos los que Emilio tengo Oscar registrados. Spar. Spar, Sí, el único que, de todos los que encontramos, el único alemán que encontré. Por ahora. Sí. Nacimiento bautizado. Como no es casualidad que los primeros partidos internacionales los jugó en 1909 con Nacional y yo creo que viene de larga data. Ya algo, claro. ¿Habrá habido Ya. alguna relación Sí. de alguien? Newell, Sí, algún- a 5 años, 4 años de la fundación. Por eso, Claro, por eso. Era Con un nuevo. equipo uruguayo, ir a jugar allá. No, tal ir vez a otro algún momento. vínculo de otro alguna momento, persona, claro. no sé, de comercio, Era algún como- viajante de esas épocas Por que a lo eso. mejor visitaba. Sí. Claro. Agarrar un loro, tipo, a 5, Completamente. 5 años, 6 Jugar de un partido de esa preparación, magnitud. jugando Muy con importante. probablemente uno de los mejores equipos de Uruguay. Completamente. Ya recién completamente. después en 1911 juega contra Peñarol por la Mira. Copa Cosa. Claro, porque ya por la Copa Cusenier. Cusenier ya era un torneo oficial. Y en una de las revistas Rojinegro, que con la que habla de ese partido contra Boca, contra Nacional, si no me equivoco, está la foto de la tribuna, y no sé si no está la imagen así como la del PIN con los 3 escudos. Me parece No tan recuerdo, puede A ser, ver, puede a ver, ser. no, ahí no Eh, me acuerdo, pero- pero puede estar. Pero bueno, son varias las ocasiones en las que Newell's fue invitado a Uruguay o aquí vino invitado a Nacional. Lo mismo con Boca. O Yo Boca y nunca lo Nacional. vi, pero me dijeron alguien, no sé si será Claro, verdad o no, que sí. también salió un pin similar. Yo no lo con vi los nunca otros tres, tampoco, con los otros tres. Sí, no, eso no sé si será un mito Sí, o yo no lo vi nunca tampoco. o realmente lo existió, escuché, pero claro. no lo vi nunca, no, la verdad que no lo vi Posterior a nunca, estos, no. o sea, Sí, siempre no, viene- Hablando no de lo vi, equipos que la verdad que no. hayan jugado al fútbol y hayan desaparecido, bueno, acá lo estoy viendo. Alberdi New Boys, Sí, hubo muchos. Alberdi New Boys, sí, Claro. era rojo y verde. rojo y verde. Y Rivera del Paraná. Ese sigue existiendo porque es de Villa Constitución, sigue estando. Es el Sí, mismo, sí, es el mismo, sí, De sí. Empalme, ahorita Villa jugando- Constitución. Que hoy, claro, sí, rojo y blanco, raya vertical. ¿De Palme o de River? No, de Villa Constitución. Villa Sí, de Villa Constitución. Bagioni, que está. Claro, está ahí. sí, Banchioni ha jugado ahí. Estudiante sí, sí, sí. Rosario, Que eso no existe Rosario, más. Puerto Belgrano. Tampoco existe más, tenía la cancha donde está hoy la Siberia. No, mira. Exacto. Alguna otra- Perdón, estaba, claro, no, está en la foto de la tribuna, pero la otra revista, la que sigue, es la que está la imagen. La imagen con. Y en esta es la los que viene la escudos. foto de Claro, de mira los qué- dos qué jugadores, bonito, así mirá qué linda como. imagen, qué Esa es bonito. la única revista rojinegro que me falta. Esa no la Muy tengo. buena. Como unos laureles. Esa es la Claro. tapa. ¿Eh? Esa es la tapa. Era, bueno, laureles simboliza la gloria. Claro.
Bueno, el otro día subieron... Y esta creo que es la que tiene la imagen de ese partido muy que habían hecho. Sí, claro, sí, sí, es la sí, revista sí, impresionante. La única revista, el único número que me falta es esa revista. El otro día subieron una foto del partido Boca Tigres, los jugadores, el equipo Boca con la camiseta de Newell's, Claro. claro, sí, sí. Como una línea que iban poniendo todo partido de equipos que habían usado otra camiseta. Claro. Uno lo empezó y la gente iba agregando. Que a lo mejor muchas personas no saben de esta amistad institucional y sobre todo, bueno, con Nacional después después del 88. del 88, claro, ahí hay un quiebre, porque incluso hasta la década del 70, bueno, Kichi Garrido nos contaba que hicieron pretemporada, por ejemplo, en Uruguay, En el Uruguay, Predio Nacional. en el Predio Nacional. O sea que no, claro. había Sí, sí. una buena relación, claro, después de lo del 88, La claro. final de la Se Libertadores. rompió todo. Sí, como se dio. Sí, como se dieron los sucesos, más allá del sí, resultado, ¿no? Lamentablemente sí. Claro, sí. Sí, ahí. si hubiera sido algo normal, no sé. Pero Claro, pero bueno, el problema ahí fue ya. todo. Pero después la otra mitad con Pero- Boca, la verdad sí que es muy curiosa. Muy curiosa, totalmente. Y se daba eso de estas tres instituciones que tenían Bueno, de hecho, cierta jerarquía. y eran- por ahí no amigas. se sabe, pero actualmente no. Hasta hace 2 años o 3 me contaba el representante de Boca en Historia AFA, inclusive debo tener la foto ahí que me las mandó, las reuniones de comisión directiva de Boca, la mesa directiva de Boca que se reúne, el centro de la mesa es un trofeo dado por Newell's. Sí, un trofeo aparte enorme. Un trofeo Sí, enorme que es el sí, centro de mesa donde al- actualmente se alto. reúne la comisión Claro, directiva. sí, Está es como cierto. centro de mesa de la comisión directiva de Y Boca es ese en el trofeo. centro. Fue otorgado El por único trofeo que hay. un regalo institucional de Newell's. Exacto. Exactamente. Me mandó la foto, no la voy a encontrar ahora, pero me la lo he pasaron. visto, un torneo Sí. que tiene como una cúpula, un círculo en el medio, Sí, un y trofeo es enorme, un largo. reconocimiento de Sí, Newell's a Boca, sí. no sé por qué Claro, hecho, sí. una cosa así. Hasta hace 2 años estaba como Estaba ahí en la en mesa la directiva mesa. de Para Boca. ser sincero, había unos trofeos que eran. Oh, No, con una bueno, elaboración no todos eran de fútbol. impresionante. No todos eran de Uno fútbol, ve claro, algunos eran con un obsequios trabajo. institucionales, no era una Claro. copa, por ejemplo, eso, o un trofeo. Totalmente. No, Era no. un obsequio institucional, bueno, en este caso por la amistad. Nosotros, Gaby, la otra vez buscando en el club, encontré tirada, que se recuperó Claro, alguna- sí, la- sí. una placa, porque una Placas, placa grande claro, un del montón. Ferrocarril Oeste, felicitando a Sí, Newell's por sí, 50 años. sí, había- todo así, muy Leo, Muy una duda que interesante. siempre, estuve hablando de trofeos Sí, y sí. todo, que nunca investigué, pero siempre me da vuelta en la cabeza y seguramente vos lo sabés. ¿Qué significado tiene o qué era o qué hay en Newell's o qué estuvo cerca de Newell's con el tema de la dama alada? Está malada. Sí, la única referencia que tengo fue una muestra en el Museo de la Ciudad que Ajá. fue en 1996, Sí. organizada por la Asociación Rosarina de poco. Fútbol. Sí, ya hace Sí. 30 años. 30 años. 30 años. Yo estuve. Claro, sí, yo me acuerdo que estuvo Musimesi, Julio Elías ese día de Musimesi, hecho yo tuve la ahí lo oportunidad conocí, de sí. hablar con Sí, Musimesi, sí, yo bueno, yo en también. ese momento era mucho más joven, era adolescente. Y estaba ese trofeo, lo que pasa es que no recuerdo qué era. ¿Cómo era? Y Sí. tengo fotos. Porque algo de se habla ese también día. de que en Tucumán, no sé si San Martín o Atlético, tiene un trofeo similar. Claro. No. Hay una cosa que la tengo media en Ese de dato, burla, bueno, pero- se ha Por estar, escapado. digamos. No, Sí, no. Era un trofeo. Era un trofeo que estaba en el ala de Newell's. Es decir, esa muestra se había dividido por sectores, Claro. por alas, y ese trofeo alado estaba en el sector de sector, que las Newell's. cosas De de hecho, Newell's. estaba también la Copa de Escobar. Claro. Claro, Pero, pasó la época loca. exacto. Por Era no pasó la plena época época loca. Claro, me por parece, eso, claro, sí, tal que no cual. sé cómo la Escobar sobrevivió. Sobrevivió, pero- sí. Bueno, no. La Escobar, la del Real Madrid. De hecho, yo personalmente me enteré de la Escobar ese día, de la Beca Varela que había ganado Central Córdoba ese día. Hablando de trofeos lindos, ese es uno de los Sí, más lindos ese es un trofeos. trofeo, es El una Beca obra, es Varela una obra de es arte, una espectacular. carreta. Sí, Un sí. trofeo pesado porque el día de Enorme. la sacada, Sí, en sí, cancha Central sí, Córdoba eso. para mostrarlo No, eran pesadísimo. 6 personas moviendo Sí, 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 sí. Moviéndolo, claro, El eso no se detalle levantó en la del cancha, por escudo. supuesto. No, es un carro tirado por bueyes. Claro, sí, una obra de arte. Una obra de arte. Sí, O sea que tal cual. vení sí. desde chico con el... Claro, y Bueno, para tu que papá. claro, ese día me acuerdo que fui con mi papá, con mi hermano, Habla- pero yo tenía 16, 15 años. Y hablando, Claro, 15 años, hablando sí. de eso, Leo, ¿cómo nace eso en vos? ¿De tu papá? Sí, ¿De más chico? bueno,
A mí el fútbol me gustó desde temprana edad. Le mandamos un saludo a Cristian. Un saludo a Cristian, otro- por supuesto. Otro que también Un gran abrazo la tiene para clara. Cristian. Y después el gusto por la historia, sí, viene de mi papá. Y es como que siempre a ver, tenía esa curiosidad, ¿no? Bueno, a ver cómo fue esto, cómo se dio tal cosa, el origen de tal cosa. Entonces, bueno, creo que la curiosidad es el motor, digamos, para investigar. El querer saber qué pasó y más que nada querer saber realmente qué pasó. Más allá de perseguir intereses, Claro. sino querer saber qué pasó. Más allá también de, claro, Eso uno es innato, tiene eso su nace corazón naturalmente, claro. con un club. No vamos a hacer, a ver, no vamos a descubrir nada. Al que le gusta el fútbol es porque es hincha de un club. Obviamente. Y en este caso, acá no hay nada, no tengo nada que esconder, siempre fui de Newell. Absoluto. Pero bueno, a la hora de investigar también es como que, a ver, nobleza obliga, uno tiene que ser honesto. Entonces también investigué de otros clubes y ahí, bueno, es una tarea profesional. Bueno, Pero, vos sos gran claro. responsable del libro que salió de la Asociación Claro, de la Fútbol. Asociación Rosarina de Fútbol. Con la historia de la la- Lo historia que de- pasa es que también claro, el hecho de sí. estudiar otros clubes, en algún momento seguramente encontraste algún hilo de algo Sí, que unía a Newell's claro. y que te llevaba a Newell's desde Claro, el otro por club. supuesto. Independientemente, claro, después uno va a Bueno. ser hincha de un club y, Por eso- y, a ver, sería, no tiene sentido negarlo. Absolutamente. Sí. Leo tiene unas revistas, las digitales, que la está vendiendo, hoy es todo digital, en formato digital. Claro, sí, las sí, pueden que vamos a sacar conseguir. nuevos números, que dejamos de sacar un tiempo y ahora estamos Para planeando mí, que sacar tengo nuevos los números. 28 años que tengo puesto, es una lástima que únicamente sea digital. A mí No, me gustaría no, que- pero Sí, vos que la podés- pero bueno. sí, Ahora No, sí, pero ese un libro. formato, No, pero hay un costo Es muy cierto. importante. un formato Sí. muy lindo. Sí, que habría que ver por no ahí. solamente de Newell, el fútbol rosarino. Sí, de No, fútbol no, rosarino y argentino, y y argentino mundial, también. mundial porque hay notas que tienen que ver con cuestiones de Pero la historia de mundiales. escudo de River, de Sí, Boca, sí, de de Racing. San Lorenzo, Los sí, estadios. sí. Los estadios que Los también edades, también la hay historia de cómo se investigación. creó así. Sí, totalmente Los es. estadios Rosario contando su bastante historia, completo. la historia donde estuvo cada uno. Los escudos. Para de aquellos los que la clubes quieran- de Eso, a Rosario. mí lo que es la gráfica de Es la- escudos me esa gusta es la mucho. pasión, claro, se veía. Hay escudos que son desconocidos, por ejemplo, hay escudos de San Lorenzo que son completamente desconocidos y a veces es hasta un hallazgo encontrarlos y lo encontrás por un pin Claro. Bueno, eso que era oficial o alguna medalla y en una época donde todavía no se habían oficializado tanto como a partir de la década del 30. Sí tenían escudos, ojo, en la década del 20 tenían escudos, Claro. algunos como el caso de Newell los tenía de mucho antes. Desde siempre, claro, prácticamente. Desde mucho antes. Claro. Pero otros por ahí ya empezaron a tener sus primeros escudos en los finales de los 10, de la década del 10, ¿no? De los 20. Por ahí cambiaban, en el caso de Vélez tuvo muchos escudos, Claro. muchísimos. Y por ahí son completamente desconocidos y son datos que son interesantes. Ah, Y digo, perdón, hablando de Pine, Sí. también hay un emprendimiento que... Sí, ahí también, es responsable sí, Cristian, el diseñador sí, de los sí, hilos de los sí. pines. También que rescatamos modelos antiguos de Y que están creando réplicas, ustedes, digamos, sí, para sí, que hacer- son ¿Cómo que réplicas, se llama digamos. la página para que... Creo que es pines de fútbol, o pins de fútbol, sí. Esa es la Pines maneja de club, Cristian. La maneja o Sí. pins de club, Sí, 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 bueno, la ahí maneja hay, Cristian, sí. hay réplicas de pines, antiguos, de clubes antiguos, o escudos que por ahí ni siquiera existieron en pin, porque, a ver, a uno porque le gusta esta temática, ¿no? De las Totalmente. medallas, los pins, pero hubo escudos que por ahí salieron en documentación oficial, pero no se hizo nunca en pin. Entonces, claro, encontrarlo en pin Imposible. imposible. No había. Pero bueno, hay réplicas que sí están. Por ejemplo, River en el año 31 tenía un pin que era completamente distinto al escudo actual, pero por ejemplo tenía otras versiones parecidas que no salieron en pin, pero sí salieron en medallas o salieron en documentación oficial Claro. o en libro de memoria y balance, Claro. pero en pin no. En pines no. Pero ahora por están. eso, ahora Ahora están, están. sí, se pueden conseguir. Nos pasamos otra vez. Un segundito. Dale, 2. Bueno, acá
Le mando saludos De a Newell Ibáñez. también hay, ¿eh? También, Sí, obviamente. De Newell Sí, puede sí, conseguir, sí. de De Newell ahí está el obviamente. monograma, por ejemplo. Por eso. Réplica, De ¿no? la boina, Usada. de la famosa Sí, boina. sí, de la famosa. Hallazgo de los hermanos Volpe, que fue el monograma que se usó en la camiseta estos años atrás. Claro que hace Exactamente. unos años se usó. Sí. No, hemos tenido un problema con lo de los mensajes hoy. No sé, porque varias veces se me puso como que se reconectaba el video en vivo. Y bueno. Así que bueno, acá Lo el leerá único la que llegó fue el de próxima. Diego Ibáñez, Sí, así sí, que le sí. mandamos muchos saludos y Un a saludo todos los a que Diego. escribieron, pero no... Seguramente. Disculpas. Hubo, Sí. sí, varios problemas con el Percance, chat en bueno. vivo. Con el chat en vivo. Perfecto. Bueno, un placer. No, Mil gracias, como Nosotros siempre. Gracias a ustedes. Sabés que sos parte, no sos un invitado, sos parte ya de. Y le del queda un placer. montón de programas porque estamos recién ahí en el 30 y... Casi como que no tocamos todavía el tema de hoy, que era. Claro, el y además no nos 31. metimos tanto No, en pero lo fue- que es los torneos que ganó Newell's. Los torneos que ganó Newell's, los 31, jugadores de esa En el época. 33 que ganó 2 torneos. Bueno, para la próxima. Para la próxima. Hay No que sé, dar yo para la creo que- próxima. La idea sigue haciéndolo varios años el programa, así que Claro, vamos a tener... Hay- Sí, seguro. hay Todo material, cada episodio claro. lo dividimos como en partes o secciones. Exactamente. Ah, buenísimo. Repetí tu trabajo. Recuerden que nos pueden ver en vivo en nuestro canal de Facebook y de Twitch de Horizonte 91.7. Además se pueden comunicar con nosotros al WhatsApp al 341-547-8036. Y para participar de los sorteos, lo único que tienen que hacer es suscribirse a nuestro canal de YouTube, Historia Una Pasión OK, y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, Historia Una Pasión OK. Aquellos que quieran Buenísimo. repetir todos los programas de Leo, los tenemos todos subidos en YouTube. Están todos en Bueno, YouTube y este ¿no? también va a ir. A partir de esta Ahora noche el 24. programa número 4 de Leo. Exactamente. Número 4 de ley, 94 Y también. 94 de Historia Una Va a estar Pasión. ahí nomás del centenario. Creo que en el tercero o el cuarto viniste. Sí, La creo que primera, sí, el tercero creo o que cuarto. sí, Bueno, por ahí. tuvimos sí, dos sí, semanitas cierto. seguidas ahí. Hicimos dos ahí zapito con el. Exactamente. Gracias a todos, gracias Gracias. Álvaro. Nos despedimos hasta el Saludos. miércoles a las 21, 91.7 por Horizonte. Chau. Nos vemos. Chao. Chao. Ver la nueva sensación, la nueva generación, es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier, de la villa hasta Blaquier, surja como flash, el saltarí. Hay un bombo criminal, un relámpago virtual, hay enanos corriendo por ahí. Hay mujeres que no son Miller, pifia su poción, yo recién llegado de Chajarí. Rebotín, rebotán, de la vera, verala, de la pista a la cabina. Hola, les habla Darío. Tengo una invitación para hacerles.